Si vamos a hablar de la Biblia, continuamos con nuestra serie de fundamentos, pero en esta ocasión es fundamentos, eh, segunda parte, y el primer tema que vamos a estar abordando tiene que ver con la Biblia, y hay una pregunta clave ahí, que es lo que nos va a llevar al desarrollo de todo el mensaje: ¿por qué leerla? O alguien se pudiera preguntar, bueno, ¿para qué leerla, no? Más que para qué, es por qué deberíamos leerla. Así que mientras preparaba este mensaje quería que fuera algo práctico, algo que fuera digerible para todos. Y bueno, hay algunas, de entrada creo que hay algunas verdades que necesitamos saber o quizás para algunos recordar. Y número uno, la Biblia es la revelación de Dios al mundo. La Biblia es la revelación de Dios al mundo. Así que al leer la Biblia conocemos a Dios. Y mientras más lo conocemos, más lo amamos. Hay otra verdad muy importante que les aparece ahí en pantalla, y precisamente es que la Biblia es la palabra de Dios. Mis hermanos, la Biblia es más que un libro, es la palabra misma de Dios. Por ende, esta tiene la capacidad de cambiar y transformar nuestras vidas. Repito, es más que un libro. No es como un libro de autoayuda. No es un libro inspirador, es la palabra misma de Dios. Yo recuerdo que desde que estaba en la secundaria, Dios había estado ya cultivando en mí el deseo y el hábito de la lectura. Había estado leyendo en aquel entonces, no sé si algunos recordarán, unos libros muy famosos de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Unos libros muy buenos como Un grito desesperado, y entre tantos libros. Recuerdo que me gustaba mucho leer esos libros. Pero no sé, después descubrí que él era un hombre cristiano, ¿no? Aunque me daba la impresión de que sus libros, la forma en la que él escribía, tenía tintes religiosos, cuando yo tenía al menos 14 años. Y yo recuerdo que los libros yo los catalogaba como libros de autoayuda. Y realmente creo que en su momento me ayudaron mucho en cuanto a la toma de decisiones en esa edad en donde yo transitaba, los 14 a los 18 años, mientras yo leía esos libros. Me ayudó mucho, pero eran libros que me estaban ayudando. Pero ningún libro que no sea la Biblia tiene la capacidad de transformar a un ser humano. Y la Biblia sí. Simplemente piense en usted, ¿quién era antes de venir a Cristo? ¿Quién es ahora que está en Cristo? Ahora, si la respuesta para usted es, híjole, creo que no he encontrado diferencia, no es porque la Escritura haya fallado, es porque quizás ni estamos pasando tiempo con el Señor, no estamos leyendo su palabra, y peor aún, ni siquiera estamos tomando el tiempo para meditar en su palabra, para entenderla. Así que dos verdades sumamente importantes: la Biblia es la revelación de Dios al mundo, y la Biblia es la palabra de Dios. En estos días, más bien semanas pasadas, en los días miércoles que hemos estado estudiando la primera epístola a los tesalonicenses, recuerdo el capítulo 4 predicando Eric, y Eric daba o leía un mensaje para nosotros en la congregación que a mí en lo personal me abrazó, me cautivó, me confrontó mucho. Bueno, lo he leído otras veces, había leído ya varias veces Tesalonicenses, pero en esta ocasión que escuchaba a Eric leer la palabra y puntualmente el versículo 3, para mí tuvo mucho sentido, porque el Espíritu Santo inmediatamente me conectó con otro versículo. Ojo con lo que voy a decir: el estudio de la palabra de Dios nos equipa para cumplir con la voluntad de Dios. Eso es sumamente importante, familia, abrace esto. El estudio de la palabra de Dios nos equipa para cumplir con la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Ahí está, primero a los Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Leo y cito el pasaje: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Y recuerdan que les mencionaba que el Espíritu Santo me conectaba con un pasaje, y es precisamente Juan 17:17. Entendía en ese momento que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces el Señor no nos deja como, bueno, esa es la voluntad que tengo para ustedes, pero ¿cómo la alcanzo? ¿Pero cómo le hago? Ahí está Juan 17:17. Dice que la manera en que somos santificados es a través de la palabra de Dios.
El texto dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Familia, hay un propósito, hay una voluntad ya dicha, expresada por nuestro Dios, y es su santificación, es mi santificación. ¿Sabe cómo lo vamos a lograr? Escudriñando su palabra, leyendo su palabra. Nadie que no esté pasando tiempo en la lectura de la palabra del Señor podrá ser santificado. Perdón lo que voy a decir, pero de nada o de muy poco nos sirve venir a la iglesia y participar en todas las actividades de la iglesia si no estamos pasando tiempo en la lectura del Señor. Porque ojo, venir a la iglesia puede ser un medio de gracia, pero no una herramienta de santificación. Porque la palabra es muy contundente al decir, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No dice santifícalos mientras se congregan y trabajan en la reconstrucción de la iglesia, santifícalos en tu verdad. Creo que empieza a tomar sentido la importancia de la Biblia y sobre todo de leer la Biblia, ¿no es cierto? Miren, hay un pasaje que en una ocasión, recuerdo, me pidieron hacer una exégesis del mismo y presentarlo en una reunión que tuve con algunos amigos, y es Juan 5:39. Voy a citar la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna. Me llamaba mucho la atención porque dice, ustedes estudian las Escrituras. Miren, en teoría, los líderes religiosos en el tiempo de Jesús amaban y valoraban las Escrituras. Hablando de los religiosos de los tiempos de Jesús, ellos estudiaban, ellos memorizaban y meditaban en ellas continuamente, pensando correctamente que la vida eterna se encontraba en ellas. Por eso es que el escritor dice, ustedes estudian las Escrituras. O sea, incluso los religiosos, incluso la gente que no asiste a una iglesia, sabe que en la Biblia se encuentra la vida eterna. Aunque la gente no asista a una iglesia, saben que la vida eterna se encuentra en las Escrituras. Y dice, pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Ojo con esto, las Escrituras no solamente nos llevan a la vida eterna, nos revelan, como veíamos en el primer punto, nos revelan a Cristo. Créame, usted lo sabe bien, nadie que no pase tiempo con alguien puede llegar a quererlo, apreciarlo o amarlo. Para que usted se llegase a casar con su esposo o su esposa, tuvo que haberlo conocido antes, ¿no? Y para eso era pasar tiempo con él o con ella. Va lo mismo, para poder amar al Señor como deseamos amarlo, necesitamos pasar tiempo con Él. Y Él nos ha dejado su palabra. O sea, no puedes decir, Señor, hay un canto que hemos entonado otras veces y decimos, quiero enamorarme más de ti. Y créame, cuando cantamos esa parte, yo lo digo de manera genuina, estoy seguro que usted también, y levanto mis manos y le digo, Señor, yo quiero enamorarme más de ti, pero inmediatamente el Señor me dice, ¿realmente quieres amarme más? Lee mi palabra. ¿Realmente quieres amarme? ¿Quieres enamorarte más de mí? Pasa tiempo conmigo. Porque si no lo hacemos, familia, difícilmente nos vamos a poder enamorar de Él. Ojo con lo que voy a decir. El problema en este caso de los religiosos que escudriñaban las Escrituras porque sabían que ahí estaba la vida eterna, el problema era que ellos buscaban el conocimiento del Mesías, no un acercamiento con el Mesías. ¿Escuchó? Ellos buscaban el conocimiento del Mesías, no un acercamiento con el Mesías. Hoy en día hay muchos cristianos pasando tiempo en la Biblia y alguien diría, qué bueno, hay que celebrarlo. Tristemente, ese tiempo que están invirtiendo en la Biblia no es para acrecentar su amor con Cristo, sino su conocimiento para poder debatir con alguien más, para poder decirle al otro, yo sé más que tú. Cuidado con eso. Decía un escritor en donde Edson y yo pasábamos tiempo leyendo con otros amigos, Paul David Tripp, en su libro El llamamiento peligroso, decía, podemos tener mentes teológicas enormes, pero corazones vacíos. Así que cuidado cómo estamos o para qué estamos leyendo la palabra del Señor.
Otro de los pasajes que han marcado mi vida recientemente lo citaba Adrián en los días miércoles mientras estudiábamos, repito, esta primera carta a los tesalonicenses. En el capítulo 2, versículo 13, la Reina Valera 1960 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Ojo con lo que va a decir aquí: la cual actúa en vosotros los creyentes. Ojo, la cual actúa en vosotros los creyentes. Este fue un pasaje que cuando lo citó Adrián, lo tuve que anotar en mi libreta y después ir y pasar tiempo escudriñándolo. Y tuve que leer otras versiones. Y miren nada más lo que encontraba en otras versiones. Dicen lo siguiente: y esta palabra, utilizando la última oración, donde dice la cual actúa en vosotros los creyentes. Otra versión dice: y esta palabra los transforma a ustedes los creyentes. Ojo, los transforma a ustedes los creyentes. La Nueva Traducción Viviente dice: y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Por último, una versión más dice: ese mensaje es de Dios y hace que los que confían en Él cambien su manera de vivir. Qué hermoso, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la vida de un ser humano cambie? ¿Qué es lo que hace que nosotros actuemos de una manera distinta? ¿Qué es lo que hace que suframos una transformación? Escudriñar la palabra de Dios, leer la Biblia. Eso es lo que hace transformarnos, cambiar nuestra conducta. Ya lo hemos dicho antes, Efesios es muy puntual en el capítulo 4, en donde dice: ya los que robaban ya no roben más, los que mentían ya no mientan más, el que se airaba ya no se enoje así tan gacho. Ahora, ¿cómo es posible si no es pasando tiempo en la palabra del Señor? Nadie puede sufrir un cambio, nadie puede moldear o modificar su conducta si no pasamos tiempo en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero mostrarte algunas cositas que descubría mientras leía el Salmo 119, el Salmo y el capítulo más largo de toda la Biblia. Quiero hablarte de lo que la Biblia es, lo que la Biblia es. Y ahí está, ahí le aparece en pantalla. Repito, si alguien quiere estas notas, se las puedo enviar para que lo pueda buscar esos pasajes en casa y los pueda leer de manera cuidadosa. Pero ¿qué es? Proverbios 3:8 dice que es medicina para nuestros huesos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Es medicina para nuestros huesos. Y bueno, aquí hay una serie de pasajes que encontraba en el Salmo 119. Ojo, solamente en ese Salmo 19. La Biblia es lámpara a nuestros pies. O sea, en otras palabras, es una guía. Alguien se siente confundido, alguien no sabe cómo actuar, cómo reaccionar, qué decisiones tomar. Lea la Biblia. Dice que es lámpara a nuestros pies, es guía. Ahora miren nada más, la Biblia es sabiduría, como lo dice el Salmo 119, 130, es sabiduría. Ahora, por sabiduría también en ese pasaje, el Salmo 119, pareciera que intercambia sabiduría y conocimiento. Así que alguien dice: no me está yendo bien en la escuela, hay un problema en el trabajo que no he podido resolver. Ojo, lea la Biblia le va a dar la capacidad de resolver situaciones conflictivas, diversas, de toda naturaleza, dificultosas. Pero es importante leer la palabra. No sé si le ha pasado alguna vez, pero cuando estaba trabajando yo en Panasonic, yo creo que puedo decir que me pasó un par de veces. En un par de ocasiones hubo un problema en las máquinas y pues bueno, yo era el encargado del departamento de máquinas y herramientas y ya saben, los técnicos son los que los mandamos primero, ¿no? Va y revisa el problema y bla, bla, total que no. Ya saben que en producción no se puede parar demasiado tiempo la máquina porque es pérdida, así que los técnicos no podían resolver el problema que había y entonces yo tenía que ir. Entonces ya cuando fui, empecé a revisar el problema, bla, 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 y no daba con el problema tampoco. Entonces ni los chalanes ni el que debería resolver el problema no daba con el problema. Entonces terminó el turno sin resolver el problema. Me acuerdo que ese día me acosté y en oración le dije al Señor: Dios,
Dime qué onda, por favor, dime cómo resuelvo esto, porque mañana a primera hora van a estar los supervisores, los gerentes y quieren esa máquina resuelta. Por favor, dime qué hago. No es mentira, Dios lo sabe y le he platicado a Marta esos testimonios desde hace años. Al menos en dos ocasiones soñé básicamente cómo resolví ese problema. Y cuando me desperté, yo llegué al trabajo haciendo precisamente lo que Dios me había mostrado en sueños. Y cuando hice esos movimientos, la máquina estuvo trabajando. Familia, hay que estar expuestos a la sabiduría del Señor. ¿Cómo adquirimos sabiduría? Leyendo su palabra. Ahora, ¿qué es la Biblia? Es paz. Ahí lo encontramos en el Salmo 119, 165. La Biblia es paz. ¿Hay alguien atribulado? Lea la Biblia. Ojo, no me malentienda con lo que voy a decir. Alguien está atribulado y dice, vámonos a caminar, nos hace bien caminar. Claro que sí, nos hace bien caminar. Nos hace bien ir a la playa y meter nuestros pies en la arena y conectar con la madre naturaleza. Sí, nos hace bien todo eso, claro que sí. Sal al patio de tu casa y mantente expuesto al sol unos 10 minutos, te va a caer súper bien. Claro que sí, todo eso es bueno. Pero dice que la Biblia es paz. Es paz. Así que cuando se sienta atribulado, sí, quítese los calcetines y póngase debajo del sol, que des esos baños de sol. Pero ¿por qué no le agrega sosteniendo la Biblia en sus manos y leyendo su palabra? La Biblia es paz. Pero no solamente eso, la Biblia es salvación. Salmo 119, 176. La Biblia es salvación. ¿Alguna vez te has sentido perseguido? ¿Alguna vez te has sentido atemorizado? ¿Sabes qué? El vecino me amenazó o alguien me hizo una llamada de extorsión y me sentí tan alterada. Dile, Señor, sálvame. El Señor es salvación. La Biblia es salvación. Ahora, no solamente el Salmo 119 nos muestra lo que la Biblia es, sino lo que la Biblia hace. Mire lo que dice Juan 15:3. La Biblia dice que nos limpia. Ojo, la Biblia nos limpia. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia nos limpia. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice que la Biblia nos transforma. Es ahí donde dice que la Biblia es útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea transformado. La Biblia nos transforma. Ojo, también la Biblia nos aleja, la Biblia nos quita y la Biblia nos trae. Pero ¿de qué nos aleja? ¿Qué nos quita? ¿Qué nos trae? Ahí está, Salmo 119. Nos aleja del pecado, nos quita nuestras cargas y trae gozo. Eso es lo que hace la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no sé si después de escuchar esto, uno empezaría a pensar, necesito leer más la Biblia. De verdad, necesitamos hacerlos, profundizar más en la Escritura. Alguien preguntaría quizás, bueno, nadie me ha hecho la pregunta, pero voy a suponer que alguien me la hizo. Pastor, ¿cuántas veces debo de leer la Biblia a la semana? 70 veces 7. Si le agregamos al perdón, pues ahí lo ponemos también, ¿cómo no? 70 veces 7. Y mi mente me pudiera llevar inmediatamente al Salmos capítulo 1. Salmos 1 en el verso 2 dice, de día y de noche meditaba en tu palabra. ¿Escuchó eso? De día y de noche. ¿Cuántas veces deberíamos estar leyendo su palabra de día y de noche? ¿De lunes a viernes y descansar sábado y domingo? Al cabo el domingo vamos a la iglesia, allá abrimos la palabra de Dios. Todos los días deberíamos estar leyendo la palabra del Señor. Alguien diría, pastor, qué exagerado. ¿Alguien pudiera hacer eso? ¿Hay algún cristiano capaz de hacer esto? Deberíamos. En serio, deberíamos. Yo no me atrevo a levantar la mano porque, siendo brutalmente honesto con usted, tampoco es que leo la Biblia todos los días. Al menos me esfuerzo por leer la Biblia constantemente. Pero ahí está la Escritura. Salmos capítulo 1, verso 2, dice, deberíamos de meditar en ella de día y de noche. Así que ahí está lo que la Biblia es, lo que la Biblia hace. Miren, un estudio realizado en el 2009 por un investigador, o más bien por investigadores de la Universidad Sussex en el Reino Unido, encontró, ojo con ese dato, por favor, presten mucha atención a esto, encontró que solo 6 minutos de lectura pueden reducir significativamente el estrés.
Solo 6 minutos, no 30 minutos, no una hora, solo 6 minutos de lectura pueden reducir significativamente el estrés. Y el líder de este estudio, el doctor David Lewis, es un neuropsicólogo cognitivo, descubrió que leer puede reducir los niveles de estrés un 68%, superando a otras actividades relajantes como escuchar música, tomar una taza de café y caminar. ¿Escuchó eso? ¿Alguna vez ha dicho, me siento tan estresado que me voy a echar una tacita de café? ¡Qué bueno! Lo ha hecho bien. ¿Alguna vez ha sentido como estoy súper estresado que ahorita vengo, voy a caminar? Sí, lo ha hecho bien. ¿Alguna vez ha dicho, me siento tan estresado que ahorita me voy a poner mis audífonos o voy a poner mi televisión ahí en YouTube con pura música para relajarme? Está bien, lo ha hecho bien. Pero cuando está estresado, ¿ha tomado la Biblia pensando que ésta le pudiera dar paz? Muchas veces no hacemos eso. Recurrimos a caminar, recurrimos a escuchar música o a sentarnos a tomar una deliciosa taza de café. Pero ¿qué si le agregamos esto? Mientras caminas, escuchas música, oras y te detienes para leer la palabra del Señor. Sería glorioso. Ojo, 6. Ahora no dice que si lees la Biblia 6 minutos. Este es un estudio científico hablando nada más del efecto que tiene la lectura de cualquier índole. La lectura de cualquier índole, no dice que la Biblia, de cualquier índole. 6 minutos de lectura te liberan de un 68% del estrés en tu vida. Es más, algunos recomiendan que antes de dormir uno lea, de preferencia un libro físico, o al menos si tu pantalla de tu tablet o el teléfono, que sea el brillo más bajo posible. ¿Por qué? Porque como relaja, después uno duerme pero riquísimo. Pero no es cierto que lo que menos queremos hacer antes de dormir es leer. ¿Qué es lo que hacemos? Ponernos al día con nuestro Facebook. O peor tantito, los que tenemos televisión en la recámara, pues queremos acostarnos viendo un programa. Aunque sea para arrullarnos, decimos nosotros. Pero sin en cambio dice que el 68% se libera de estrés solamente con leer 6 minutitos. Así que mientras yo estudiaba esto, yo decía, Señor, necesito cambiar ese hábito de irme a la cama para scrollearle a mi teléfono los últimos minutos antes de dormir. Señor, ayúdame a cambiar eso. Qué rico sería. Ya estoy pensando poner así donde está mi cama una lamparita para que mientras yo esté acostado ahí dé la luz ahí en mi libro, lo que esté leyendo, ¿no? 6 minutitos, mira nada más. Pero tristemente, híjole, no, en México somos muy malitos para eso. Hablando de datos, esto no la tengo, hija, así que espérame tantito. Leía un artículo, decían que en Latinoamérica tenemos graves deficiencias en comprensión lectora. Ojo, en Latinoamérica, en nuestro México lindo y querido. Somos bien buenos para celebrar. Y el 16 de septiembre lo celebramos en grande y pelea el Canelo y todos estamos al pendiente. Pero en América Latina tenemos graves deficiencias en comprensión lectora. Miren, las pruebas PISA, que evalúan el desarrollo de habilidades y conocimientos de estudiantes de entre 15 a 17 años en 72 países del mundo, son muestra de ello. Los resultados de la prueba de lectura del año 2018 evidenciaron que los países de nuestro continente y el Caribe se mantienen muy por debajo del desempeño de los jóvenes de otros países del mundo. Algunos dicen que para que nuestros jóvenes o nosotros adultos estuviéramos a la par de esos países que leen demasiado, nos tomarían de 2 a 3 décadas para ponernos a la par. ¿Sabe por qué no tenemos comprensión lectora? Porque no pasamos tiempo leyendo. Qué silencio, ¿no? Miren, anteriormente cuando yo hablaba con amigos y me decían, es que yo soy bien malo para leer. Y me decían, yo auditivo al 1000, yo prefiero escuchar algo. Y yo le decía, no, pues está bien, pues al menos ponte la Biblia en audio o escucha audiolibros. Hoy sigo recomendando eso, pero le digo, también no seas flojo, hay que desarrollar el hábito de la lectura. No podemos hacer conchita con que yo soy malo para la lectura, por eso puro audiolibro.
No, hay que desarrollar el hábito de la lectura. Oigan, si no, mejor en vez de que el Señor nos hubiera dejado la Biblia escrita, nos la hubiera dejado en audio. Pero el Señor comenzó con algo escrito. Ojo, y era algo verbal en la antigüedad. Era algo verbal, pero el Señor dijo, quiero que sea algo escrito. Así que familia, hay alguna riqueza en leer, no solamente escuchar. Ahora, yo sí pongo la Biblia en audio, claro que sí. Cuando voy manejando, me pongo la Biblia en audio. Ahora, ¿escucho audiolibros? Claro que sí. Yo era de los que audiolibros, yo nada de audiolibros. Pero hoy me estoy entrenando también para escucharlos. Así que ya me he echado en estos últimos meses a menos como unos 5 audiolibros. ¿Por qué? Porque también me estoy entrenando en eso. Cuando hago esto, estoy haciendo un poco de ejercicio, Martita me pone a barrer, porque sí barro también y mapeo y tengo que lavar el patio. Y cuando Martita me manda a hacer quehaceres de la casa, me pongo un audiolibro. En vez de ponerme a escuchar a Franco Escamilla o otra persona, pues me pongo un audiolibro que pueda nutrir mi vida, ¿no? Ahí por ahí pisé algo, no sé. Nada, simple y sencillamente, familia, hay que activar este hábito de la lectura. Aviéntame la siguiente, hija. Miren nada más, ahí les va otro estudio. Recientemente un estudio realizado por el Centro para el Compromiso con la Interacción con la Biblia de los Estados Unidos reveló el efecto poderoso que causa la lectura de la Biblia en nuestros cerebros. Ahora sí, una organización, un estudio específicamente para determinar cómo el cerebro impacta leyendo la Biblia. ¿A quiénes? A los creyentes. Este estudio se realizó a 40,000 personas. Ojo, 40,000 personas de entre 8 años a 80 años de edad. Vamos a ver lo que este análisis neurológico arrojó. Miren, para quienes leen la Biblia una vez por semana, ojo, no levanten la mano de, yo soy de ese equipo, ¿no? No. Yo soy team una vez por semana. No, tranquilos, no se quemen tan gacho. Para quienes leen la Biblia una vez por semana, no se ven muchos efectos en el cerebro. Ojo, cuando estaban conectando a las personas y estaban tratando de ver todo ese movimiento neurológico, decían, ¿cuánto lees la Biblia? Una vez por semana. No se ve movimiento en su cerebro este compa. Al contrario, se ven muchas cositas muertas ahí en el cerebro, no sé qué serán. No se veía nada de movimiento, está inerte. Yo creo que algunos decían, no se ha estrenado este cerebro, ¿qué está pasando? Miren, quienes leen la Biblia de 2 a 3 veces por semana, comienza a verse una señal. Ojo, una señal. Tampoco no es para que celebremos los que ya, 2, 3 veces por semana yo leo la Biblia, mi cerebro estaba súper activo. No, apenas si se ve una señal. Ahora, una nota aclaratoria antes de continuar. Este estudio decía que quienes leen una vez por semana, no era porque dedicaron un tiempo para estar a solas en su casa y abrieron la Biblia para leer la Biblia, no. La mayoría dicen que pusieron en esa categoría una vez por semana porque leían la Biblia el domingo que estaban en la iglesia. O sea, sé que nunca la leían. Por eso es que no había movimiento. Pero miren lo que dice ahí. Quienes leen la Biblia 4 veces por semana, se evidenció una gran actividad neuronal. Y uno dice, ahora entiendo por qué mi cerebrito no ha andado como al 100. Últimamente he estado tomando vitaminas de complejo B, pero también me he adentrado más en su palabra también, porque es medicina para nuestros huesos. Pero no solamente eso, me estoy empacando unas vitaminas. No le estoy dejando toda la responsabilidad a la palabra. Me empaco mis vitaminas porque sé que mi cerebro necesita ser, pues también echarle ganitas, ¿no? Ahí apoyarlo también un poco. Pero ojo, ahí está, 4 veces por semana ya empieza a haber movimiento. Ahora, por favor, antes de que me aviente la siguiente imagen, mis amigos, presten mucha atención a esto que vamos a ver a continuación. Por favor, pídame esas notas y repase esto. No solamente, vamos a ver los resultados que arrojó este estudio. Ahora, quienes leen 4 veces por semana, este es el efecto que hay en su cerebro. Para quienes leen 4 veces por semana. El que lee 2 o 3, más o menos. El que nada más lee una vez, no le pasa nada. Pero el que está leyendo 4 veces por semana, vamos a ver lo que pasa en el cerebro. Miren nada más lo que dice ahí. Sentimiento de soledad.
el sentimiento de soledad se reduce un 30%. ¿Alguien se ha sentido solo últimamente? ¿Quién no? Pareciera que es una epidemia la soledad. Hay gente que está con su esposo y se siente sola. Hay personas que están con sus hijos y se sienten solos. Hoy la soledad está tocando a la puerta de todo mundo. ¿Pero qué creen? Ese sentimiento de soledad se reduce un 30% solamente con leer la Biblia al menos más de 4 veces a la semana. Por si fuera poco, la ira cae un 32%. Aquel que dice, yo soy iracundo, no lo puedo controlar. Claro que no lo vas a poder controlar, pero si lees la Biblia va a caer un 32%. Solo no lo vas a hacer. Sin pasar tiempo con el Señor no lo vas a lograr. No es porque te persignes en la mañana y decir, así en tus manos, Señor, no. No es porque digas o cites un mantra y digas, ahora sí, soy todo amor, soy todo amor, soy todo amor. Nada, no es cierto. Hay que pasar tiempo en la palabra del Señor y mira, cae un 32%. Amargura, y ojo, esto de amargura es producida por problemas familiares. ¿Quién no tiene problemas familiares hoy? ¿Quién no tiene problemas familiares hoy? Es más, creo que lo dije mal. ¿Quién no va a tener problemas familiares en el futuro cercano? Ahora, pastor, ¿de qué estás hablando? El apóstol Pablo es muy puntual al decir que en los últimos días los hijos van a ser desobedientes a los padres. O sea que si tienes problemas ahorita, espérate tantito. Se avecinan más problemas. Ahora, ¿qué voy a hacer con toda esa amargura que se va a ir acumulando en mi corazón? Pues hay que leer la Biblia. Dice que esa amargura producida por problemas familiares baja un 40%. Sí, hermanos, familia, traigan a sus hijos conmigo y con Martita para que oremos con ustedes, oremos por ellos, para que hablemos con ellos. Sí, tráiganlos con nosotros. Es un gusto poder atenderlos, pero lean la Biblia. Ustedes y sus problemas familiares van a bajar un 40%. El alcoholismo. Alguien diría, pero yo no estoy batallando con el alcohol, gracias al Señor. Probablemente hay alguien aquí que está con nosotros, sí está batallando con el alcohol. Que el Señor les dé fuerza para seguir adelante. Pero miren nada más, si uno lee la Biblia, dice que el alcohol disminuye un 57%. ¿Escuchó? 57%. Estancamiento espiritual. Ojo con esto. Esto es, yo creo que por eso sacaba este estudio y lo ponía aquí, por esto. Estancamiento espiritual que nos hace alejarnos de Dios, se reduce un 60%. ¿Sabes por qué mucha gente ya no viene a la iglesia? Porque dice, es que me siento tan frío espiritualmente. Siento que mis oraciones ya no pasan del techo. No pasan del techo ni de tu boca han salido. ¿Cómo van a pasar del techo si no han salido de tu boca? O sea, simple y sencillamente alguien que se empieza a sentir ya, siento que la iglesia no es lo mismo para mí. Siento que ya no, la iglesia antes me motivaba, antes me apasionaba, hoy no sé, ya no es para mí. Yo creo que voy a hacer mi propia iglesia en mi casa, ojalá. Pero bueno, ya YouTube y mi predicador de YouTube ya son mi iglesia, él y yo nos congregamos en la sala de mi hogar. No, pero familia, si alguien quiere que el Señor lo rescate de ese decaimiento espiritual, de ese enfriamiento espiritual, pase tiempo en el fuego de Dios, que es su palabra. Si tú tienes frío como ahorita y ves una fogata, no te vas a alejar de ella para entrar en calor, te vas a acercar a la fogata para entrar en calor. Oye, si tú sabes que tienes problemas, te sientes frío espiritualmente, ve a la palabra, no te alejes de ella. Ve a donde se reúne el cuerpo de Cristo, no fuera del cuerpo. ¿Cuántos dicen ouch? Digo amén. Ojo, el contacto con la pornografía cae un 61%. Y miren que este es un tema bien complicado. Hoy en día es una de las áreas en donde no solamente el mundo está cayendo, el cristiano está siendo brutalmente atacado. El cristiano está siendo brutalmente atacado en la pornografía. Por eso es que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos abstengamos de toda inmoralidad sexual. Hace un par de años me parece, Martita y yo atendimos a una persona, un hombre que venía deshecho porque estaba a punto de romper su matrimonio. Y esta persona, que no es de nuestro ministerio, para empezar, no es de nuestro ministerio,
después de hacerle algunas preguntas, el Señor lo confrontó tanto que él me dijo, ¿sabes qué? Pues creo que todo lo que estoy sufriendo en mi matrimonio es a raíz de que he venido arrastrando un problema de pornografía desde mi infancia. Estamos hablando de que era un hombre casado con una pequeña de 1 año, me parece. Un hombre casado. Y me dice, desde mi infancia he venido arrastrando este problema de pornografía. Y entonces le dije, ¿estás suscrito a algunas cuentas de pornografía? Y me dijo, sí. Ojo, estamos hablando de cómo esto nos va arrastrando más y más y más. Pero entonces le dije, tu problema no es tu matrimonio, tu problema no es tu familia que está a punto de destruirse, tu problema es tu relación con Cristo que está rota. Y lo primero que tienes que restaurar es tu relación con Cristo. Él restauró su relación con Cristo. Abandonó todas esas páginas. Hasta la fecha sigue luchando con la tentación de ver pornografía porque he hablado con él y lo he monitoreado. Estamos hablando de 2 años que el Señor lo sacó de esas cadenas de pornografía. Un predicador, Itiel Arroyo, decía el perro de la pornografía. Y lo rescató el Señor. 2 años sigue luchando con esa tentación. ¿Qué crees? Se divorció. Pero él sigue de pie en el Señor. Porque su problema no era el matrimonio, su problema era su relación rota con el Señor. Mis hermanos, si alguien quiere salir de este problema de pornografía, necesitamos leer la palabra del Señor. Porque esto nos hace que esa tentación, esa lucha caiga un 61%. Miren, además de todo lo mencionado, leer la Biblia con regularidad hace que nuestra fe aumente un 200%. No 100%, 200%. No sabes, ver a nuestro amigo, el pastor el día de ayer, quebrado, roto, pero aún así, diciendo, el Señor me dio a mi esposa, pero el Señor también me la quitó, sea su nombre glorificado. Eso habla de un hombre de fe. Nadie pudiera alcanzar un nivel del 200% de fe si no está expuesto en la palabra del Señor. Además, miren nada más, el cuidado y servicio para otros incrementa un 230%. ¿A qué nos referimos con esto, familia? Para que tú puedas cuidar de otros, para que tú puedas amar a otros, necesitas leer la Biblia. Mira, yo creo que la evidencia de que cuando estás resentido con alguien de tu familia, con alguien del cuerpo de Cristo, como lo hemos dicho antes, que ya no le llamas hermana si dices esa vieja, y ya no quiero trabajar con ella y a mí ni me pongan ahí, yo no quiero estar. Tu problema no es esa persona, es que si te examinas o dejas que el Espíritu Santo te examine, no estás pasando tiempo en la palabra del Señor. Ese resentimiento no es con la iglesia, no es con la hermana, no es con tu trabajo o cómo hace las cosas, es porque no estás pasando tiempo en la palabra del Señor. Porque alguien que está leyendo la palabra del Señor, todo lo contrario, va a sentir más amor, más gracia, más compasión, más amabilidad, más ternura por la persona que tiene a un lado, por la iglesia. Y sabes, no va a querer alejarse, ya no sirvo, ya no participo, ya no me uno, todo lo contrario, va a querer sumarse. ¿En qué más puedo apoyar? ¿En qué más puedo aportar? Y eso es evidencia de que está expuesta a la palabra del Señor. Es duro, pero es una realidad. Ahora, por favor, escuchen esto. La capacidad de memorizar la Biblia aumenta un 407%. Yo cuando leí esto dije, Señor, ahora entiendo. Familia, ¿alguna vez te has sentido estresado de que te tienes que memorizar un pasaje y no puedes? Y no es cierto que hasta lo apuntas en un papelito y te lo llevas en la cartera y hay un semáforo más bien, un semáforo y sacas el papelito para leer mientras está en rojo y lees el verso para recordarlo y pegas un papelito en el espejo de tu baño para recordar porque quieres memorizar un pasaje. ¿Sabes? La herramienta más efectiva para memorizar la Biblia es leyendo la Biblia. Es leyendo la Biblia. Así que cuando uno está leyendo constantemente la Biblia es más fácil que uno pueda memorizarla. ¿Sabes? Me he dado cuenta y Martita, el Señor le ha dado mucha gracia en este sentido, pero a veces cuando estamos hablando con personas, el Señor nos trae pasajes a la mente. Y yo nunca hice como el esfuerzo por memorizar ese pasaje. Simplemente como estás leyendo constantemente. Y a veces cuando el Señor nos muestra un pasaje, hasta tememos equivocarnos y ahí uno va a confirmarlo antes, ¿no? Así es, sí me lo dio bien el Señor, ¿no? Ahora, pero repito, no es porque estamos
ahí queriendo memorizar y memorizar. No, solamente por estar leyendo la Escritura. Así que quieres memorizar la Biblia, ahí está. Lee la Biblia para empezar. Por último, familia, vamos aterrizando el avión. Una pregunta clave es ¿cómo leer la Biblia? Ya vimos lo que la Biblia es, lo que la Biblia hace. Pero ¿cómo leo la Biblia? Ahora puse algunos puntitos de cosas que yo he estado practicando. Y algo que no puse ahí y que pudiera ser obvio, ¿cómo leer la Biblia? Para empezar, pues cómprate una Biblia. Está bien que la tengas descargada aquí. Yo aquí en mi teléfono tengo varias versiones descargadas. Hasta una en griego. No sé griego, pero la descargué también. Para empezar, cómprate una Biblia. Ahora, no sé si te ha pasado, pero no es cierto que hasta, híjole, nos da como cosilla invertir en una Biblia. O sea, no, ¿cómo crees? Mis tenis valen 2,800 pesos y voy a completar para comprarme una Biblia de 800 pesos. No, qué caro. Oye, es todo, hijo, échale a la musiquita, papi. Oye, nos da hasta como cosilla invertir dinero en una Biblia. Aquí tenemos Biblias y regalamos Biblias, pero yo le recomiendo que compre una Biblia para usted. Así como invertimos en una buena camisita, en un buen pantaloncito, en unos buenos calcetines. Pues si no, compre calcetines, porque se imaginan, pasa algo aquí, se tienen que quitar los tenis. Siempre ha sido mi temor, no es cierto. No, se cierra el paréntesis. Pero hay que invertir en comprarnos una Biblia. Familia, por favor, hay que invertir en comprarnos una Biblia. Ese sería el punto, no está ahí, pero creo que tuve que haberlo agregado, ¿no? Cómprese una Biblia. Ahora, aprovechando que ya mencioné esto, de preferencia compre una Biblia de estudio. Una Biblia de estudio. ¿Por qué una Biblia de estudio? Porque usted encontrará que después de que lee los versículos, abajito le va a dar un comentario de cada versículo. Y eso le puede ayudar muchísimo. Porque no es cierto que uno piensa o dice, no, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. ¿Le ha pasado? Yo creo que sí, a mí me ha pasado, ¿cómo no? O al menos en mis primeros años era de, ahora sí, Señor, voy con todo, a leer la Biblia todo este año. Y comenzaba a leer y todo el mundo me decía, comienza con el libro de Juan. Y ojo, cuando alguien me dice, pastor, ¿con qué puedo empezar a leer? Empieza con el libro de Juan. Ya no sé si hago bien, ¿no? Pero se los he recomendado. ¿Por qué digo esto? Porque recuerdo cuando me dijeron, comienza con Juan. Y ahí voy con Juan. Y empiezo con que en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne y el verbo era con nosotros. ¿Quién era el verbo se hizo carne con nosotros? Que el principio, ¿de qué me estás hablando? Y entonces, ¿qué hace uno? No entiendo nada, cierra la Biblia, mejor me voy a las canchitas a jugar. Porque no entiendo nada. Pero no es algo que describe, me parece que es Hechos capítulo 7 o capítulo 8, en donde Felipe está con el etíope, que ojo, está leyendo Isaías 53 y no entiende nada. Pero el Espíritu Santo llevó a Felipe, ¿para qué? Para que Felipe le explicara. Así que probablemente no te va a enviar a un Felipe mientras estás leyendo en tu casa o en tu recámara, pero por eso una Biblia una Biblia de estudio con un comentario al pie te va a ayudar muchísimo. Ese sería como un Felipe para ti. Cuando estás leyendo y lees el comentario se te aclaran muchísimas cosas, muchísimas cosas. Ahí está, cómprate una Biblia, de preferencia de estudio. ¿Son caras las Biblias de estudio? Sí. Al menos pierde el amor a 800 pesos, 1,000 pesos, 1,200 pesos, 1,500 pesos, dependiendo de la Biblia que tú quieras. Pero inviértele. Número 2, bueno, ahí está, como número 1, únete a un grupo de lectura. Eso te va a ayudar mucho. Es más, si tú dices, es que yo no puedo, ya me compré mi Biblia, pero no puedo, invita a alguien más. Invita a 3 personas, dile, hey, ¿podemos reunirnos a leer juntos? Y nos animamos mutuamente. Repito, es algo que estamos haciendo, estuvimos haciendo Edson y yo, estábamos en un grupo de 10 personas aproximadamente durante 3 meses o un poquito más, leyendo un libro, y nos reuníamos todos los martes por videollamada, y todos estábamos ahí compartiendo cómo te fue en la lectura, qué fue lo más rescatable, lo más relevante para ti, nos estábamos animando, así que por favor, únete a un grupo de lectura. Número 2, ora antes de leer, eso es sumamente importante.
Créeme, el Espíritu Santo nos revela todas las cosas. Dices, pastor, todavía no tengo una Biblia de estudio, así que no puedo leer. No, ok, tienes tu Biblia regular y entonces la abres y dices, Espíritu Santo, revélame tus verdades. Yo no entiendo, pero por favor explícame lo que voy a leer. Y te aseguro que el Espíritu Santo te va a revelar su palabra. Sigue un plan de lectura. Sigue un plan de lectura. Y para eso te pudiera decir, descárgalo. Descarga hay muchos en internet. ¿Cuál es un plan de lectura? Por ejemplo, bueno, cómo leer la Biblia en un año. Cómo leer la Biblia en medio año. O cómo leer todo el Nuevo Testamento en 3 meses. Cómo leer todo el libro de los Salmos en 2 meses. Hay muchos planes de lectura hoy en día. No te exijas. Así que mira, elige un plan de lectura o haz un plan de lectura o pídele a alguien que te ayude a elaborar un plan de lectura. Y lo otro es programa un tiempo de lectura. Me refiero a un lugar y una hora. Programa un tiempo de lectura. Yo sé, miren, las amas de casa dicen, es que no tenemos tiempo. Los niños no me dejan, los quehaceres no me dejan, la comida no me dejan. Si uno se hace el tiempo, pudiera pasar tiempo con el Señor. Aunque ese tiempo sea a las 12 de la noche. Aunque ese tiempo sea a las 5 de la mañana. ¿Se dan cuenta como si hay tiempo? Dice uno, ay, pero le voy a tener que restar horas a mi sueño. Pues es que hablamos de tiempo. Hazte un tiempo, pero define un lugar y una hora para leer la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo? Al menos sigamos este estudio 6 minutos. Alguien diría, pues ¿qué puedo leer en 6 minutos? Todo un capítulo, si no es un capítulo largo. Todo un capítulo en 6 minutos. Y bueno, ahí está, ríndele cuentas a alguien. Cuando tengas un plan de lectura, cuando quieras leer la Biblia, ríndele cuentas a alguien. Hay alguien aquí de la iglesia, un hermano de la iglesia, que me dijo, Abraham, la verdad, quiero leer la Biblia, lo he intentado muchas veces, no he podido avanzar. Leo unos días, dejo de leer, vuelvo a retomarlo, no puedo mantener este ritmo. Y me dijo, ayúdame. Y le dije, ¿cómo te puedo ayudar? Y me dijo, me gustaría rendirte cuentas de mi lectura. Y le dije, va. Y me dice, ¿qué me recomiendas leer? Obviamente antes había platicado con él, me expuso una serie de problemitas con los que estaba batallando y le dije, te recomiendo Proverbios. En vez de recomendarle Juan, le recomendé Proverbios. Le dije, te recomiendo Proverbios. Y me dijo, sí, pero quiero que me acompañes en esta lectura. Dije, chispa, ya tengo tantas lecturas, ahora me voy a echar otro encima. Le dije, va, te acompaño con Proverbios, vamos a leerlos juntos, un capítulo por día. Y vamos a estarnos compartiendo la reflexión, lo que más te haya impactado de ese día. Y de alguien de aquí de la iglesia, uno de nuestros varones de la iglesia, estoy llevando esta dinámica con él. Estamos en el capítulo 10 de Proverbios apenas. ¿Para qué? Para rendir cuentas. Acércate a alguien, pídele a un amigo, a un hermano de la iglesia, ayúdame a rendirte cuentas. Eso es buenísimo, eso es bueno. Ve de menos a más. ¿A qué me refiero con ir de menos a más? Agárrale el gusto a la lectura. Sabes, antes yo me pasaba de lanza con mis hijos porque yo les decía, mira, lee esto. Y no, pues les daba un libro acá tremendo y decía, pues qué flojera hacía el Gadiel. Ya después dije, no, tengo que darles algo que les guste. Entonces les empecé a dar libros cortitos, así como de 2 hojas. No, unos libros cortitos. ¿Alguien ha leído, por ejemplo, ¿Quién se robó mi queso? Que son libros como de autoayuda. Libros cortitos que te adentran inmediatamente a la lectura, buenísimos. Sale mi niño, échate este libro. Yo dije que le empiezan a agarrar el gusto. ¿Alguien ha leído el libro de El mártir de las catacumbas? Es un libro hermoso, por favor. Si no lo has leído, hazte un favor y léelo. Libro cortito. Te aseguro que te lo avientas en un año si lees una palabra por día. No, te lo avientas en un mes si le echas ganitas. El mártir de las catacumbas. ¿Sabes qué va a hacer este libro? Aumentar tu fe a un 400,000%. Cuando leas este libro te aseguro que no vas a ver la vida de cristiana como la has estado viendo hoy. Hazte un favor, lee El mártir de las catacumbas. Recientemente le compré a Gadiel el libro de Tiende tu cama. Dije, a este compa ya le he dicho que tienda su cama todos los días. ¿Cómo le puedo animar a que la tienda? No, no es cierto. Es un libro de autoayuda. Es un libro buenísimo también. Tiene que ver con hábitos y disciplinas. Familia, por favor, ve de menos a más. No salgas de aquí diciendo, pastor, ya, ahora sí, por esta, Diosito, todo el año a partir de voy a leer la Biblia. No, tranquilo. Al menos di, Señor, a partir de hoy voy a leer un versículo al día.
durante un mes, todo el mes de mayo, voy a leer un versículo diario, un versículo al día. Y cuando termine mayo, dile: Señor, ahora empieza junio y todo el mes de junio voy a leer 2 versículos al día. Te aseguro que cuando entremos al 2026 posiblemente ya estés leyendo 8 versículos diarios. ¿Te das cuenta del impacto que esto puede generar? Pero por favor, comienza ya. Alguien dijo esto, y con esta frase final les voy a dejar. Alguien dijo lo siguiente: el creyente que cree que es un imperativo, o sea, una obligación leer la Biblia, pero siempre tiene un impedimento. Sí, sabemos que tenemos que leer la Biblia, pero siempre hay un impedimento. Pero es que ya me había resuelto, ya me había decidido, pero algo siempre pasa, sí, siempre algo va a pasar. Y es que el enemigo no quiere que leas la palabra del Señor. Tu carne no quiere que cambies esos hábitos de mejor echarte una siestecita de 30 minutos por 6 minutos de lectura. El enemigo no quiere que cambies ese hábito de aventarte un capítulo de tu serie favorita de Netflix a que leas 6 minutos. Tu carne no quiere eso. No quiere eso. Pero ahí está, por favor, comencemos ya. Comencemos ya a leer la Biblia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tiene muchos efectos en la mente, pero también en el espíritu. Padre, bueno, gracias por tu palabra.